noches para todos. Bienvenidos a la segunda sesión. Vamos a iniciar con un tema que hace relación a la gestión documental. Este tema es muy llamado en las empresas públicas. Bueno, y a casi a todos, a todas las entidades, porque es una ley que es impartida a nivel nacional. Bueno, lo ampliamos acá un poquito. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Listo. Bueno, chicas, la ley de transparencia es la ley 1712 del 2014. ¿Ustedes la habían escuchado anteriormente? No. No. ¿Ninguna? No. Bueno, está bien. Bueno, resulta que esa ley No había nos escuchado habla, la ley de... esa ley es muy conocida sobre todo en las entidades, en alcaldías y en gobernaciones, bueno, y en entidades públicas del Estado, porque es dice acá, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y nacional. Resulta que esta ley de transparencia tiene una estrecha No conexión. estoy viendo la pantalla. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Ah, bueno. Tiene una estrecha conexión con la gestión documental. Entonces vamos a ver esos conceptos y vamos a ver en qué momento se relaciona esa gestión documental con la ley de transparencia. ¿Sí? Entonces, acá pues vamos a iniciar con dos conceptos, qué es información y qué es comunicación. Según la ley 1712 del 2014, nos dice que la información es un conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen, ¿cierto? Esa información es generada por nosotros mismos, pues, en las entidades, ¿cierto? Cuando digo nosotros mismos es en ese nombre de esas entidades que son generados para estas tres cosas, para generar, obtener, adquirir, transformar y controlar la información. Y tenemos la comunicación, que es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre esta y sus diferentes públicos externos. Entonces, la información es como todos esos datos organizados como para estos fines y la comunicación es como ese intercambio entre esas entidades, ¿cierto? Comunicar. En este slash nos muestra los aspectos mínimos para la implementación de una ley de transparencia. Es muy grande. Vamos a ver aquí 5 pasos por encimita, pero nos vamos a enfocar en uno, o sea, vamos a hablar de cada uno de ellos, pero vamos a hacer un pequeño zoom en la implementación de la gestión documental, porque esta va a ser la herramienta que nos va a permitir ayudarnos a esa ley de transparencia. Porque la gestión documental tiene muchas técnicas, muchos mecanismos que ayudan a esa transparencia, tienen mucho control. Entonces acá el slash nos dice, para dar cumplimiento a esta dimensión, las entidades deberán diseñar políticas, directrices y mecanismos de conservación, captura, procesamiento y generación de datos dentro de ella y en su entorno, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, demostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor. Vamos a ver más adelante qué quiere decir estos grupos de valor. Para ello se hace necesario seguir los siguientes pasos. Entonces, el primero es identificar y gestionar la información externa, identificar las fuentes de información externa, identificar y gestionar la información y la comunicación interna, implementar la gestión documental,
Y por último, implementar lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, la Ley 1712, por la cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso al Derecho de la Información, con el fin de proporcionar información pertinente a los ciudadanos en cada una de las entidades públicas y teniendo en cuenta el cumplimiento de su misión en el que se demuestren resultados de forma transparente, se debe de tener en cuenta 3 factores importantes. Entonces, primero, identificar y gestionar la información externa. Entonces, estos 3 fueron los 3 pasitos que acabamos de ver atrás. Pero entonces acá pues vamos a explicar cuál es cada uno de una manera muy sencilla. El primero es identificar y gestionar la información externa, ¿cierto? Cuando nosotros nos hablan de externos, ¿qué quiere decir? De puertas para afuera, como se dice. Todos los datos que la entidad gestiona con entes externos, ciudadanía en general y grupos de valor. Aquí ya cambia. Identificar las fuentes, entonces, ¿de dónde vienen esa información externa? ¿De dónde vienen? Entonces, es por medio de los ciudadanos, se caracterizan los ciudadanos, entonces, ya se entra en un trabajo en el que si son niños, si son adultos, si son personas entre 25 a 30 años, si estudian, si tienen posgrados, si no estudian, indígenas, empiezan a hacer esa caracterización que tienen relación con la información a la entidad, además de estudios y otras fuentes que puedan aportar a la entidad. Y tercero, identificar y gestionar la información y la comunicación interna, ¿cierto? Comunicarnos internamente también es un requisito muy importante para que esa comunicación fluya con la información. Debe ser una de las bases fundamentales en la planificación de la entidad, ya que al tener sistemas de información, de gestión robustas, canales de comunicación que fluyan y una cultura organizacional transparente. Entonces, ya con esto, vemos más a fondo, pues un poquito, qué es lo que quiere decir cada uno. El primero es identificar y gestionar la información externa. Todos los datos que la entidad gestiona con entes externos, ciudadanía en general y grupos de valor. Los grupos de valor que permiten la entidad está en contacto directo con ellos. Entonces, ¿cuáles son esos grupos de valor? Los ciudadanos, los proveedores, los contratistas, los organismos, las fuentes de financiación y otros. Esa es la información sobre la gestión efectiva, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esa comunicación externa. Se entiende como grupos de valor aquellos que se benefician de manera directa del producto o servicio prestado por la entidad. Y el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros, se considera como contacto indirecto. ¿Listo? Entonces, el primer tip de la ley de transparencia es identificar y gestionar la información externa por medio de esos grupos de valor externos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el segundo. Identificar las fuentes externas. Hay que tener en cuenta que la principal fuente de información externa para toda entidad es la ciudadanía. Por consiguiente, debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir los riesgos y optimizar la efectividad de las operaciones. Administrando las peticiones, entonces una forma de fuente de información son las peticiones, quejas y reclamos, o sea, las famosas PQRs, que constituyen en un medio de información directo de la entidad con los grupos de valor y las partes interesadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando se identifican otras fuentes de información externa, como estudios socioecológicos, socioeconómicos realizados por otras instituciones, las bases de datos de otros organismos, los sistemas de información nacionales, los servicios de información que prestan otras entidades. O sea, eso también nos sirve como un segundo referente para identificar las fuentes de información externa. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos recolectando información, pero esa información tenemos que saber gestionarla. ¿Cómo vamos a hacer para gestionarla? Bueno, seguimos al tercero, que es identificar y gestionar información de comunicación interna. En este slash nos dice que es el paso que hace referencia al conjunto de datos
que se originan del ejercicio de las funciones de la entidad y se difunden dentro de la misma para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de sus operaciones. Eso se logra considerando los siguientes aspectos. Tenemos 3. Fomentando en los servidores un sentido de pertenencia. Es importante que las organizaciones hagan crecer esa cultura organizacional, que se preocupen por que tengan esos colaboradores íntegros, que esos colaboradores estén felices, que esos colaboradores proyecten ese compromiso, ¿sí? Porque cuando las organizaciones logran, digamos que influir de esa manera, el colaborador se va a sentir seguro y el colaborador va a ser, digamos que, de cierta manera comprometido y va a hacer las cosas bien. Estableciendo estrategias de comunicativas y concretas y canales de comunicación formales que aseguren los flujos de información ascendente, descendente y transversal. Esto ya es más de cultura organizacional, que los altos mandos, porque es una problemática que se vive mucho, y sobre todo, por ejemplo, en la pandemia pasó muchísimo que tomaban decisiones los altos mandos y la información no llegaba a los líderes o no llegaba a las personas, a los operarios. Y hacían las cosas mal porque la información no les estaba llegando. Y los altos mandos pues eran los que se quedaban con la información y no fluían con la comunicación. Entonces eso es una oportunidad de mejora que tenían las organizaciones. Y siguiendo las indicaciones señaladas en materias de las TICs para gestión de la política del gobierno digital. La política de gobierno digital también existe en Colombia. Colombia también es muy fuerte en el tema, tiene muchas políticas que ayuda a las empresas, a las entidades a fortalecer esa cultura digital. Pero resulta que hay una pequeña debilidad, es que esas políticas, a diferencia de la gestión documental, no es obligatorio. Está para que usted como empresario lo pueda tomar y pueda transformar, porque esto lleva a una transformación digital. Entonces, no es obligatoria, por lo tanto, hay muchas entidades que no lo toman y lo dejan ahí, pero realmente es un recurso muy extraordinario, es muy bueno. Bueno, hasta el momento, ¿cómo vamos, chicas? Chicas y chicos, Bien, chicas, no somos chicas. Ah, no, hay un chico. pues sí, toda la información. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Mario le dice que bien, escuchando. Ah, listo. Bueno, yo tengo una pregunta. Viendo esa ley 1712 del 2014, como que cuál es el objetivo de esa ley en nosotros, no en un ciudadano. Resulta que esa ley ayuda a que no haya corrupción, ¿sí? A que nosotros como Sí. ciudadanos entreguemos una información y que esa información no nos las vayan a desviar, esa información no se nos vaya a perder, sino que sea totalmente transparente. ¿Qué pasó? Hace unos años estaba escuchando a un ministro, bueno, a un alto mando en Colombia, hablando de la ley de transparencia. Resulta que cuando estaban haciendo procesos de revisiones, se daban cuenta que pues había mucha cosa, sí, corrupción. En palabras más, palabras menos, pues habían anomalías en la documentación. En base a eso nació esa ley de anticorrupción. Pues imagínense, es del 2014. O sea, no es ni tan vieja ni tan nueva, pero nació esa ley en vista de todo lo que está pasando. Y aún en día, pues eso como que sigue pasando, ¿sí? Ese tema de la anticorrupción, ¿no? Porque pues la corrupción en Colombia, ustedes saben que eso es tenaz y acabar la corrupción, eso es muy difícil. Pero sí hay de una manera de poder como que velar, como que venga la Contraloría y coger a la alcaldía, por ejemplo, y decirle, muéstreme sus procesos, muéstreme, o sea, tiene como que, porque sí existe y es esta, por eso se llama ley de transparencia, entre otras cosas. Ok, o sea, nosotros podemos
reclamar con esa ley a cualquier entidad, ¿cierto? Sí. Ah, Así bueno. es. Si ustedes tienen, por ejemplo, un derecho de petición y que la información que les está dando no es veraz, no están conformes, o que ustedes ven que realmente hay algo extraño, a nosotros, digamos que como ciudadanos nos acobija la ley de transparencia, porque todos los procesos tienen que ser transparentes, ¿sí? Y la gestión Pero si uno, documental ¿cómo se la involucra. interpone? ¿Cómo interpone esa ley en medio No, de un pues, proceso? Bueno, de hecho, qué pena, pido la palabra. dale, adelante, Evelyn. Todas las entidades públicas en sus páginas web tienen un botón que se llama el botón de la transparencia. Sí, En el botón de transparencia, los ciudadanos pueden mirar primero todas las acciones. Es un tipo de rendición de cuentas que hacen todas las entidades territoriales o nacionales en función a la ejecución de todas las cosas que hacen en los municipios, en las ciudades, en los distritos del país. La ley también se puede aplicar solicitando información, porque nosotros en Colombia tenemos como periodos de tiempo para que nos respondan un derecho de petición, para que nos respondan una queja, para que nos respondan una solicitud. Todo eso tiene periodos de tiempo. Tengo entendido que por el tema de la pandemia creo que los plazos se han extendido un poco más, pero tiene un límite. En caso tal que tú solicites una información a la alcaldía de tu ciudad o de tu municipio y en esta no te den una respuesta, creo que máximo son 20 días hábiles, puedes sí. interponer una acción de tutela. Una Ah, acción de tutela. bueno, bajo esta ley, gracias. Sí, Evelyn, tú trabajas en la alcaldía, ¿cierto? Sí, yo trabajo en la alcaldía de Cartagena. De Cartagena. De Ah, hecho, yo bueno. trabajo en la Oficina de Transparencia y Anticorrupción. Ah, no, No, estamos está con la lo dura. que es. Mejor dicho. Eso, tú sabrás más que yo que manejas el día a día de la ley de transparencia. Así es. Tú sabes que eso ahorita, eso sí o sí, todas las entidades, todas las alcaldías deben de tener eso. Eso es de estricto cumplimiento para todos. Pero muy bien, Evelyn, cualquier Exactamente. aporte, bienvenido sea. Bueno, una pregunta, ¿están viendo mi pantalla? O sea, ¿ven la diapositiva? Sí, señora. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, el propósito de esta política se enmarca en el cumplimiento de la Ley 1712 del 2014. O sea, toda la diapositiva les voy a hablar de esta ley. Yo les digo a los compañeros que van a soñar con esta ley, porque repito esta ley como 1000 veces, la cual tiene por objeto regular el derecho fundamental de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantías del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. Entonces, ¿qué es transparencia? La transparencia no es un fin, sino es un medio por el cual la administración pública se hace más eficiente y la ciudadanía conoce de antemano las actuaciones de sus servidores públicos. Como nos decía Evelyn, un ejemplo, las alcaldías en su página web, ellos reportan la rendición de cuentas, ¿cierto? Que eso hace parte de... Hola. Ah, eso hace parte de una de sus funciones que deben de cumplir como alcaldía, ya sea a través del comportamiento, rendición de cuentas de la gestión pública hacia los ciudadanos y la garantía del acceso a la información pública. Entonces, ¿qué regula la ley 1712 del 2014? El ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información. Toda persona, entonces tenemos este primer tip, que es toda persona puede conocer sobre la existencia. Permítame un momento, una cosita. Uno, cerrando la puerta, uno. Sí, no, mi amor, pero no como ahorita.
pena con ustedes. Bueno, entonces toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados. Más adelante vamos a ver entonces qué información podemos acceder y a cuál no, porque tampoco quiere decir que con esta ley podamos acceder a toda la información que nosotros queramos, no, tampoco es así. Y la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible en las solicitudes de acceso. Es obligación de producir o capturar la información de esas entidades públicas. Entonces, ¿qué son los sujetos obligados? Son las personas naturales y jurídicas de derecho privado públicas determinadas en el artículo 5. Si queremos saber, pues investigar un poco más, las invito a que lean este artículo 5 de la ley 1712, sobre los cuales recae la obligación de brindar la información solicitada para las personas y a su vez la obligación de publicar proactivamente su información en sitios como la web de cada uno de los sujetos obligados. Por eso, Evelyn, tiene muy claro que esa información hay que publicarla en los sitios web, porque esto lo demanda la ley 1712. O sea, no es que nosotros nos queramos inventar eso, no, eso ya viene por ley. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Una de ellas es responder de buena fe, de manera veraz, oportuna y adecuada a las solicitudes de la información pública. Publicar proactivamente la información pública, implementar procedimientos archivísticos en el que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. ¿Listo? Entonces, aquí cuando hablamos de responder, pues de buena fe, o sea, cuando vamos a hablarle como a ese ciudadano, si ustedes recuerdan, en la sesión pasada les mostré una imagen que hablaba de esa transparencia, de que los ciudadanos tenían como muchas dudas, inquietudes, preocupaciones, llegaban a esa entidad. Esa entidad, la idea es que cumpla con esa función de esta manera, para que cuando salga ese resultado, los ciudadanos pues estemos, digamos que contentos porque digamos que recibimos de nuestra entidad de una manera eficiente, proactiva, oportuna, que no se demoró tanto, en fin. Entonces, tenemos el acceso a la información. Es el derecho que tiene toda persona de acceder y conocer sin necesidad de justificación sobre la existencia de información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados. Aquí tenemos varios ítems. Estos dos se cumplen como derecho y estos dos acá como instrumento garante de otros derechos. Mejor dicho, aplica a todas las personas independientes en su lugar de nacimiento, nivel de ingreso o características físicas, el acceso a la información. Permite proteger intereses más importantes que las personas, ya que salvaguarda los bienes básicos para la construcción de planes de vida. Estos son como derechos, ¿cierto? Es un bien público y es un bien jurídico. Y en conclusión, todos somos un soporte de Estado social de derecho. Por eso tenemos democracia en nuestro país, ¿cierto? Se supone. Con todo esto, nosotros, ¿cómo vamos a acceder a esa información? Según el artículo 24 de la ley, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma o condición que se establece en la ley y la Constitución. Y también por medio del decreto 1081 del 2015, que se define que la transparencia puede ser activa o pasiva. Aquí ya se empieza a relacionar la gestión documental. Resulta que hay dos ítems en la gestión documental, que es la transparencia activa, que hace referencia a la divulgación proactiva de la información, o sea, de parte de la empresa, cómo realiza esa divulgación proactiva. Y tenemos esa transparencia activa, que es respuesta a solicitudes de acceso. Nosotros como entidad, ¿cómo respondemos a los ciudadanos? Y acá, pues en medio de estas dos, nace el derecho de acceso a la información pública. Esa es como la estructura que se tiene en medio de la ley de transparencia.
Entonces, la transparencia activa son los sujetos obligados que tienen obligación de publicar y divulgar los documentos que plasman la actividad estatal y de interés público, de manera oficiosa, rutinaria, actualizada, accesible y comprensible. ¿Cómo lo hacen? Divulgando y publicando la información mínima obligatoria respecto a la estructura, servicios, procedimientos, funcionamiento, información contractual del sujeto obligado. Y dejando a disposición de las personas interesadas la información en los espacios físicos, las sedes o dependencias y en los sitios web institucionales. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros ingresamos a una página web, por ejemplo, de la alcaldía, del SENA, de la ESAP, de una entidad estatal, o sea, que no sea una entidad pública, ya la mayoría, si vamos a poner una petición, una PQR, podemos entrar por internet y podemos colocar nuestra petición, nuestra PQR. De eso se trata esa transparencia activa, que no sea un enredo nosotros como ciudadanos o sea, tenemos que ir hasta la entidad, tenemos que hacer filas, tenemos que no. La idea es que sea más fluida, ¿sí? Esa transparencia activa. Por ejemplo, con la pandemia, digamos que pues cosas buenas en el sentido de la tecnología. Avanzamos muchísimos y las empresas les tocó, mejor dicho, darla toda para hacer esa transformación mucho más rápida. Y eso que nos falta. Bueno, en este caso es en la transparencia activa. Esta imagen me parece muy chévere porque digamos que concluye lo que estamos viendo. La transparencia activa tiene información mínima obligatoria respecto a la estructura. Ellos deben de cumplir toda esta estructura. Información mínima obligatoria es la misma. Y la publicidad de contratación. También este tema de contratación lo están regulando mucho. Plan anual de adquisiciones, contrataciones adjudicadas, funcionamiento de inversión, obras públicas, bienes adquiridos, plazos de cumplimiento. Todo esto es gestión de la información y todo eso tiene que ver con la gestión documental, porque cómo lo vamos a archivar, cuánto tiempo se va a preservar, cómo lo vamos a consultar, cómo lo vamos a recuperar. Bueno, ahora seguimos con esa transparencia pasiva. Ya vimos la activa, ¿no? Que es activa desde la entidad hacia los ciudadanos. Ahora la pasiva está relacionada con el deber de los sujetos obligados de dar respuesta a las solicitudes de acceso de la información y hacerlo con buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna. Ay, por acá me dicen que no lo deja entrar. Dice Fernanda. Bueno, entonces, ¿cuáles son los aspectos que permiten garantizar el acceso al derecho de la información? Tenemos, sí, no, 1, 2, 3, ahí acá, que se me fue el número. Primero es contar con los medios idóneos para recibir las solicitudes. El ejemplo que les acabo de dar de las peticiones. En su sitio web cuentan con un medio tecnológico para que nosotros como ciudadanos podamos colocar nuestra petición. Teléfono, podemos llamar y nosotros como ciudadanos podemos poner una petición que es queja o recurso. O ir hasta las instalaciones a colocar nuestra PQR. Poner a disposición del solicitante el procedimiento especial de solicitud con identificación de reservada. En el caso que aplique, ya vamos a ver en qué momento es reservada y clasificada. Permitiendo al solicitante elegir el medio de respuesta, conocer el formato y los costos de producción. Y cuarto, informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que se dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos ponen un derecho de petición. No. Perdón, que por acá estaba una compañera escribiendo que no pudo ingresar. No, dale por... unirse en la reunión. En el celular.
Bueno. Entonces, la transparencia pasiva es dar respuesta a las solicitudes. Es el deber de responder a las solicitudes de información de las personas a menos que exista excepción estipulada por la ley. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado. ¿En qué artículo está? En el 24, para aquellas personas que quieran consultarlo. Y una solicitud de acceso a información pública es aquella que de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. ¿Listo? O sea que eso es, en conclusión, es un derecho que tenemos. Entonces, aquí ya se involucra un poco más la gestión documental. ¿Cuáles son esos instrumentos para la gestión de la información? Es el deber de responder a las solicitudes de información de las personas a menos que exista excepción por la ley. Entonces, acá tenemos 4 vagoncitos que nos ayudan, que son esos instrumentos para la gestión de la información. Serie de herramientas a través de las cuales las entidades deben organizar su información para presentarla y son instrumentos fundamentales en la importancia de la gestión y conservación de archivos de cada entidad para garantizar la disposición, la conservación, la trazabilidad de la información. Uno muy importante son los inventarios. Los inventarios, es un uso muy cotidiano, es un uso en el que algunas entidades realizan un inventario muy rígido a cada una de las carpetas que se debe hacer con la hoja de control. Y el inventario también se usa para hacer las transferencias primarias y secundarias de información. El índice de información clasificada y reservada, dividir la información, en qué momento es clasificada y reservada, porque es importante tener este índice para sí mismo saber si se le puede exponer al ciudadano o no. El esquema de publicación de la información, como en un sitio web, y el programa de gestión documental, que ese programa se compone de 8 pasos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que la información o en las empresas, por ejemplo, dicen que hablan del activo. El activo a veces es un computador, el activo es un aire acondicionado, el activo es un escritorio, es una máquina, ¿sí? Porque pues todo eso vale. Pero ahora en día también se considera la información como un activo, ¿cierto? Porque ahí tenemos toda nuestra memoria institucional y donde se nos pierde esa memoria institucional, pues vamos a poseer graves problemas, muy graves problemas. Ay, tan raro. Copiar el vínculo de la reunión. Iniciar reunión. No sé. Entonces, se define como el inventario de información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad, de tal los cuales deba tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, aquí ya hablamos de, digamos que metodologías de GDOC. Categorías de información del sujeto obligado. Estas categorías son las identificadas como serios documentales, que más adelante lo vamos a ver, incluidas en las tablas de retención. Información disponible para ser solicitada por el público, toda información. Para el público. Y toda información publicada hace referencia a los documentos que ya han sido publicados anteriormente por la entidad, incluso los que no aparecen actualmente en la página web oficial. A estos 3 puntos se le considera, pues, de acuerdo a la interpretación de la ley de transparencia, lo que ellos nos habla es un registro de activos de información, ¿sí? Es todo ese inventario de toda la información que nosotros tenemos en nuestra entidad. Bueno, el índice de información clasificada y reservada se entiende como el inventario de información que ha sido clasificada como calificada como clasificada o reservada. ¿En donde nosotros podemos ver esto?
en el artículo 18 de la ley 1712, aquí ustedes lo pueden consultar, y en el artículo 19, clasificada. Entonces, aquí ya podemos ver a qué hace honor esa palabra. Información exceptuada por daños de derechos a personas naturales o jurídicas. Es decir, derecho a la intimidad, limitado por servidores públicos, derecho a la vida, salud, seguridad y secretos comerciales, industriales y profesionales. Aquí se considera como clasificada. ¿Y en qué momento se considera reservado? La información exceptuada por daños a los intereses públicos. Entonces, defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, administración efectiva de justicia, derechos de la infancia, estabilidad macroeconómica, salud pública. Por ejemplo, pues, obvio, un ejemplo es lo que pasó con la pandemia. Había mucha información reservada que no podía ser publicada pues a todos nosotros, ¿no? Porque pues nosotros muy probable podría ser una información que va a generar pánico y todo el mundo va a entrar en shock y pues a nadie le conviene que eso pase. Entonces hay mucha información reservada que solamente la pueden leer realmente ciertas personas con buenos rangos, ¿no? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, inquietud, algún aporte? Estoy bien, profe. ¿Sí? Vamos ahí con calma, sí. Ah, bueno. Bueno, cualquier dudita me van diciendo porque yo, pues como tengo proyectado, no, pues no veo. Cuando alzan la manito, entonces pueden intervenir. Que yo por acá voy a poner una cosa a ver si me sale. Bueno, aquí también tenemos un esquema que es de la publicación de la información. En este instrumento lo que se busca es que el sujeto obligado consolide un documento que muestre al público de forma ordenada la información que tiene publicada y la que publicará precisando los medios en los cuales puede acceder a la misma.